El 8 de diciembre de 2021, una estrella de vidrio y acero inoxidable coronó la Torre de María de la Basílica de la Sagrada Familia en Barcelona. Esta estrella, que se ilumina cada noche desde una altura de 138 metros, ya forma parte del paisaje nocturno de la ciudad. Se trata de un logro moderno, pero heredero de una tradición que se remonta al siglo XII, cuando las iglesias góticas elevaron la silueta de las ciudades hasta alturas inimaginables hasta entonces. Para los constructores de catedrales, igual que para Gaudí, la luz fue un elemento fundamental. En un mundo sin luz eléctrica, sin semáforos, sin destellos, el resplandor de las vidrieras trajo consigo una auténtica revolución arquitectónica, cultural y espiritual. Soy Isabel Margarit, directora de la revista Historia y Vida. Hoy, junto a nuestra colaboradora Ana Echeverría, repasaremos la era de las grandes catedrales góticas. Hola Ana, bienvenida. ¿Lista para tocar el cielo como los pináculos de las catedrales? Lista y preparada. El tema de hoy es de vértigo, desde luego. En cierto modo, vamos a hablar de los rascacielos, entre comillas, de la Edad Media. Hay récords de altura del gótico que no se batieron hasta finales del siglo XIX o principios del XX. Esos son casi 8 siglos de campanarios dominando la silueta de las ciudades. Y además hay que imaginar esas catedrales en su contexto original, rodeadas de edificios de 2 plantas, 3 a lo sumo, muchos de ellos construidos todavía en madera, con ventanas diminutas, en núcleos urbanos que hoy nos parecerían más bien pequeños. París en el siglo XIV tenía poco más de 200.000 habitantes, y eso que hablamos de una gran urbe, una gran capital europea en una época de gran desarrollo urbanístico. Un desarrollo urbano que está íntimamente relacionado con el fenómeno de las catedrales y con el nacimiento del estilo gótico, precisamente. Sin duda, así es. El gótico es un estilo estrechamente ligado al resurgimiento de las ciudades durante los últimos siglos de la Edad Media, lo que conocemos como Baja Edad Media. Solo que aquellas ciudades eran muy distintas a las de ahora. Si el París de entonces tenía el tamaño de Burgos hoy día, pues imaginemos cómo era Burgos entonces. Se calcula que tenía unos 9.000 habitantes a lo sumo. Pero de las calles de esa pequeña ciudad emergía una fachada monumental, majestuosa, incluso antes de que la coronaran con las agujas de las torres en el siglo XV. Tenía que resultar impresionante en comparación con el entorno. Ningún otro edificio podía competir con las catedrales. Ninguno, ni por fuera ni por dentro. Tú misma lo has comentado en la introducción, pero es importante remarcarlo. Hablamos de un mundo en el que las experiencias artísticas al alcance de la mayoría de las personas eran muy limitadas. No había ningún otro sitio donde una persona corriente pudiera contemplar esculturas y retablos de tanta calidad o joyas como los objetos de orfebrería de las catedrales. Y desde luego no existía ningún otro lugar que estuviera bañado en luces de colores, como las que se producen cuando el sol entra por los vitrales de una iglesia. Y todo eso a una escala sobrehumana, divina, diría yo. Desde luego, sí. Con unos techos de una altura vertiginosa, especialmente para la época. Mira, si en el siglo XXI, que vivimos saturados de imágenes de todo tipo, todavía nos sobrecoge visitar un templo gótico. O sea, si a ti y a mí nos emociona, Isabel, y nos emociona a las dos, me consta, ¿cómo sería la experiencia para los peregrinos que llegaban después de recorrer cientos de kilómetros a pie? O para los campesinos que iban a la ciudad en un día de mercado. Personas que pasaban el día entero al aire libre y vivían en cabañas de madera sin ventanas, con los utensilios indispensables. Gente que a menudo, por ejemplo, en toda su vida no llegaba a ver el mar. Aquellos edificios altísimos, bañados en luz, debían de parecerles un milagro. Una experiencia mística en el sentido más literal de la palabra. Desde luego que sí, ¿verdad, Ana? Lo cierto es que esa era justamente la intención del primer gran promotor de la arquitectura gótica, el abad Suger, del monasterio de Saint-Denis. Para el abad Suger, la luz simbolizaba la salvación que solo Cristo podía traer a un mundo de tinieblas. Y una basílica, que no dejaba de ser una réplica del paraíso en la tierra, debía reflejar la luz divina para iluminar las almas de los fieles. ¿De dónde surge, Ana, esa idea? Bueno, es una idea muy popular en el siglo XII. Por un lado viene del Nuevo Testamento, por supuesto. Ego sum lux mundi, yo soy la luz del mundo. Pero por otro, refleja también las ideas del neoplatonismo, una filosofía muy en boga en el siglo XII, que trata de conciliar los evangelios con el idealismo de Platón. Un malabarismo entre razón y fe muy típico de la Edad Media. La luz, para los neoplatónicos, es una metáfora del conocimiento y también de la revelación divina.
Lo que hizo Suger fue trasladar esta metáfora a la piedra y al vidrio emplomado. Vamos, que convirtió su proyecto evangélico en un proyecto arquitectónico. Exacto. Suger no era arquitecto ni era maestro de obra, pero era un jefe exigente que contrató a una cuadrilla de albañiles y les pidió que encontraran una manera de iluminar con luz natural la iglesia de Saint-Denis, que era carolingia, muy recia, con muros muy sólidos. Y el maestro de obras decidió resolver el problema derribando el coro de la iglesia y reconstruyéndolo con un diseño basado en el arco de ojiva, ese arco puntiagudo típico de todo el estilo gótico, y en la bóveda de crucería, que es el resultado de cruzar dos arcos de ojiva. Ese fue el mérito de Suger, exigir que le buscaran una solución para iluminar su iglesia. Y el mérito se lo adjudicó entero. Entero. Hombre, la verdad es que no dejó mucho para los artesanos. No sabemos quién fue el arquitecto que diseñó el coro de Saint-Denis, pero sobre Suger lo sabemos absolutamente todo, porque él mismo se aseguró de pasar a la posteridad. Fíjate, hay una inscripción en Saint-Denis donde lo deja así de claro. Y fui yo, Suger, que en mi tiempo engrandecí este edificio, y se hizo bajo mi dirección. Modesto no era, ¿eh? No, Suger tenía muchas virtudes, pero la humildad no era una de ellas. El abad escribió su gesta en 2 libros, 2. Se hizo retratar en una de las vidrieras y además logró convertir la consagración del nuevo coro de Saint-Denis en un acontecimiento internacional, al que acudieron cientos de autoridades civiles y religiosas, con los reyes de Francia, Luis VII y Leonor de Aquitania como invitados de honor. Esto era importante porque Saint-Denis era una abadía real y el papel de los monarcas europeos como patrones de monasterios reales y catedrales acabaría siendo fundamental para la expansión de la arquitectura gótica. Pero Saint-Denis no se convirtió en catedral hasta 1966. ¿Cuál fue realmente la primera catedral gótica? La Catedral de Sens, a unos 125 kilómetros al sur de París. De hecho, hay quien se pregunta si las soluciones arquitectónicas de Saint-Denis ya se habían concebido en Sens o si los maestros de estas dos obras habían trabajado juntos. En fin, puede que Sens se hiciera eco de las innovaciones de la Abadía Real o puede que Suger simplemente lograra sufragar su obra antes que el arzobispo de Sens. Probablemente nunca lo sabremos. En cualquier caso, Ana, el nuevo estilo arquitectónico se convierte en un boom. Un boom total, sí, desde luego. Las bóvedas de crucería se expanden a toda velocidad por Francia y después por el resto de Europa. Claro, cuando digo a toda velocidad, me refiero, por supuesto, a velocidad de construcción de catedrales, que tampoco es que sea vertiginosa. Pero lo cierto es que en el gótico, a diferencia de lo que solemos pensar, se construía relativamente rápido. La catedral gótica de Chartres la tuvieron lista en 26 años, un récord absoluto de rapidez. En Burgos, la primera piedra se colocó el 20 de julio de 1221. Hace poco se cumplieron 8 siglos, precisamente. Se celebró el centenario. Bueno, el 8º centenario. Y bueno, al cabo de 9 años ya pudieron oficiar la primera misa y en 1260 ya pudieron consagrarla. Las nuevas catedrales góticas solían entrar en funcionamiento varias décadas antes de terminarse, porque la primera parte que se levantaba solía ser el altar mayor y el coro, y a partir de ahí se iba construyendo la nave principal, las naves laterales, el transepto o nave transversal, el claustro si lo tenía, bueno, etc. A este cambio en el estilo predominante contribuyen también otros factores. A medida que crecen las ciudades, las catedrales románicas se van quedando pequeñas. Además, los templos románicos solían estar cubiertos con techos de madera que, lógicamente, eran muy inflamables. A menudo se incendiaban y a la hora de reconstruir se optaba por este nuevo estilo más luminoso. Y luego está la rivalidad. Vanita vanitatis. Vanita vanitatis, desde luego. Con el pretexto de honrar a Dios y de llevar al pueblo esta nueva teología de la luz de la que hablábamos antes, cada obispo, cada diócesis, cada ciudad compite con las otras para asombrar al mundo con su catedral. Las plantas se alargan, los brazos de los cruceros se ensanchan, muchos templos pasan de tener 3 naves principales a tener 5. Se añaden ábsides, capillas, torres, pináculos, cimborrios, agujas. Los templos se van haciendo cada vez más celestiales en un sentido literal, cada vez más elevados. Las ciudades, pues eso, compiten para ver quién tiene la iglesia con la bóveda o las torres más altas. De los 24 metros de altura de la nave principal de Sens se pasa a los 35 metros de Notre Dame en París y después a los 39 de Bourges y a los 42 metros de Amiens, y de los 81 metros de altura de la fachada de Reims se pasa a los 142 metros de Chartres o de Estrasburgo. Y bueno, cada vez hay más luz también. Vitrales y rosetones van ocupando una superficie cada vez más amplia entre contrafuertes. En este aspecto,
¿Cuál es la nueva tecnología que permite alcanzar estas alturas de vértigo y este grado de luminosidad que hasta entonces era inédito? Ciertamente. Y por otra parte, ¿por qué las iglesias románicas son tan oscuras y las góticas, en cambio, admiten esos ventanales? Parece magia, ¿verdad? Pero Pues tiene truco. En la bóveda de cañón románica, el peso de la piedra reposaba directamente sobre los muros laterales, que por eso debían ser muy gruesos para soportarlo. E incluso había que reforzarlos con contrafuertes muy robustos. La bóveda de arista, en cambio, desvía el peso hacia los pilares y solo hacia los pilares. Con lo cual, basta con reforzar el muro allí donde reposa una arista sobre un pilar, ya sea con contrafuertes o con sofisticados arbotantes, que son contrafuertes más finos, más gráciles, con forma de arco. Estos arcos que vemos en las catedrales góticas separados de las fachadas. Y entre uno y otro contrafuerte, las paredes quedan libres de la misión de soportar la mayor parte de la carga y por ello admiten aberturas pues mucho mayores, capaces de capturar y filtrar esos rayos solares tan codiciados por los teólogos de la Baja Edad Media. Esta nueva arquitectura requería una especialización enorme. Canteros, carpinteros, escultores, vidrieros, pintores, marmolistas, herreros, bueno, en fin, una lista. De todo, toda clase de profesiones. Y en lo alto de ese organigrama, los masons, los maestros albañiles encabezados por el magíster o arquitecto. Dirigir la construcción de una catedral requería pues, un profesional con profundos conocimientos técnicos capaz de ponerse al frente de un equipo de 200 o 300 personas procedentes de distintos países que a menudo hablaban idiomas distintos. Vamos, una auténtica torre de Babel. Bueno, cualquier empresa de ingeniería civil actual mataría por contratar un perfil así. No lo dudes. Es extraordinario, más aún teniendo en cuenta que se trabajaba con planos y herramientas manuales y que todas las indicaciones se daban de viva voz en este guirigay de idiomas que mencionabas. Había que ocuparse de toda una plantilla de lo que hoy llamaríamos autónomos, muchos de ellos nómadas a los que había que alojar, alimentar y vestir. Logísticamente era complicado. Las catedrales, especialmente en la Baja Edad Media, eran centros de conocimiento. Las primeras universidades surgieron en torno a las escuelas catedralicias. Allí se estudiaba el trivium y el quadrivium, y quienes completaban su formación llegaban a ser médicos, doctores en leyes o teólogos. No arquitectos. No, todavía no arquitectos. Sin embargo, sin duda, el maestro de obras de una catedral gótica debía tener conocimientos muy especializados para poder desafiar a la gravedad levantando estos edificios monumentales. ¿Cómo aprendían? Bueno, es que aunque la formación de más alto nivel estaba reservada a los clérigos, los hijos de los arquitectos aprendían sin duda al menos una parte del quadrivium, aritmética y geometría. Esto era imprescindible. Y puede que también nociones de astronomía para dominar los efectos lumínicos. Incluso hay quien relaciona las partes de las fachadas góticas con la escala musical. ¡Ay, qué fascinante! ¿Verdad que sí? Es interesantísimo. Y bueno, además debían estar familiarizados con el Antiguo y el Nuevo Testamento y dominar la iconografía de los santos para supervisar escultores y vidrieros. En el siglo XIII estos profesionales ya habían salido del anonimato y gozaban de gran renombre. Pierre de Montreuil, por ejemplo, presumía de ser doctor en piedra. Esto, Ana, era muy novedoso para la época. Un artista que se ponía a sí mismo a la altura de los más sabios entre los sabios, realmente. Es que eran seres realmente polifacéticos. Eran auténticos expertos. Y con unas capacidades, bueno, indudables. Podríamos decir que a la altura de un doctor universitario. Fíjate si hay conexión entre las catedrales y las universidades, que la palabra cátedra, que literalmente significa asiento, y que en principio se refería al asiento del obispo y a los sitiales de los canónigos, acabó convirtiéndose en sinónimo de una plaza de profesor universitario. Los profesores de mayor nivel siguen siendo catedráticos, o los llamamos catedráticos hoy en día. Es más, en el mundo anglosajón, los licenciados se llaman bachelor, que significa soltero, porque los artesanos que ascendían a oficiales no tenían permiso para casarse todavía. El gremio solamente les permitía contraer matrimonio cuando alcanzaban la categoría de maestro de obras, magíster en latín. Y hoy todavía tenemos másters en las universidades que vienen precisamente de la versión inglesa de la palabra magíster. Era un mundo muy cerrado. Y del inglés viene también la palabra mason, que significa cantero, albañil. No es de extrañar que los francmasones, Freemasons en inglés, guardaran celosamente en familia los secretos de un oficio que acabó dándoles fama y prestigio.
Y dinero. Pues sí. De ahí que los fundadores de la masonería moderna se inspiraran remotamente en ellos para crear sus logias secretas pues a partir del siglo XVIII. Pero todo esto debía costar un dineral, vamos. Las catedrales góticas eran obras faraónicas que lógicamente requerían inversiones monumentales. ¿Cómo se financiaban? Pues gracias a donaciones. Vaya, agradar a Dios con estas basílicas espectaculares no salía gratis, eso desde luego. El gótico es hijo de una época de prosperidad económica. Los saqueos vikingos y las invasiones musulmanas en esta época ya cesan o se atemperan, se van espaciando. Las técnicas de cultivo experimentan una mejoría espectacular que permite generar excedentes y por tanto ya es posible comprar pequeños lujos a cambio de productos del campo. Las ciudades crecen, como hemos visto antes, los artesanos se organizan en gremios, se reanuda el comercio internacional, estimulado por las peregrinaciones y las cruzadas. Surgen las finanzas, las monarquías y el papado se alían con esta nueva clase burguesa que va surgiendo. Y en esta etapa que podríamos llamar protocapitalista, para entendernos, el prestigio es una moneda de cambio más y aportar dinero a la catedral da prestigio. Reyes, nobles y burgueses adinerados donan auténticas fortunas para terminar las catedrales a cambio de ser enterrados allí. Y los gremios no se quedan atrás. Cada cofradía patrocina una capilla, un retablo, un vitral, bueno, en función de sus posibilidades económicas. Claro. A los obispos, además, no se les exige voto de pobreza como se les exige a los monjes. Y a los canónigos, que son los encargados de recaudar fondos para las catedrales, tampoco. Cada vez viven mejor y sus sitiales en el coro suelen ser muy suntuosos. De alguna manera, la belleza material se considera un camino válido a la revelación espiritual. Y es que ciertamente, cuando hablamos de catedrales góticas, lo divino se entremezcla con lo humano. Sin duda, sin duda. La inversión económica, como hemos visto, era enorme, pero el retorno también era sustancioso. Una catedral podía enriquecer una ciudad, atrayendo peregrinos, pues por ejemplo, que dejaban mucho dinero a hostales, albergues e incluso al comercio local. No era muy distinto al efecto del turismo en las ciudades contemporáneas. Solamente las ciudades ricas podían permitirse una gran iglesia gótica o una catedral, pero al mismo tiempo tener una catedral generaba beneficios, especialmente si el templo albergaba alguna reliquia muy venerada que atrajera a muchos peregrinos. De ahí que hubiera pedazos de la sábana santa y astillas de la Santa Cruz en todas partes, incluso restos humanos venerados. Mira, un día podríamos hablar de reliquias, Isabel, porque es un tema la mar de curioso, ¿eh? Oye, sí, sin duda, queda pendiente, nos lo apuntamos, queda pendiente. Oye, por otra parte, los campanarios de las catedrales podían verse prácticamente desde toda la ciudad. Tal vez por ello se convirtieron en el centro neurálgico de las ciudades, y no solamente de la vida espiritual, sino también de la vida cotidiana. En ese aspecto las catedrales han cambiado mucho, han cambiado radicalmente. Ahora nos parecen santuarios de silencio y recogimiento. Tienen horario de visitas, entramos susurrando y nos parece de muy mal gusto alzar la voz en una catedral. Pero en la Edad Media, una catedral era un lugar lleno de vida, bullicioso, ruidoso incluso. Además de las misas y las procesiones, en la catedral se celebraban las reuniones de los concejos municipales y de los gremios de artesanos. Se reunían tribunales, se hacían negocios, se cerraban tratos y compraventas. Las puertas estaban siempre abiertas, así que los transeúntes cruzaban de una puerta a otra para atajar si les venía mejor. Y había niños correteando y jugando a la rayuela, amantes citándose en las capillas. Bueno, incluso se podía entrar con perro, ¿te puedes hacer la idea? Con perro. En el cabildo había un hermano perrero que se llevaba las mascotas a la calle si molestaban demasiado. Si llovía en día de mercado, los puestos se trasladaban a la catedral para guarecerse. Se organizaban fiestas paródicas, como la del asno o la de los locos, una especie de saturnales carnavalescas. A veces incluso se jugaba a la pelota o se celebraban encierros con bueyes. Es tremendo. Y bueno, en medio de todo este caos, las esculturas, los retablos y las figuras de los vitrales servían para aleccionar y entretener a toda esta multitud. Realmente a través de este fresco que nos acabas de dibujar nos has trasladado a ese mundo increíble de la Edad Media, pero también a través de las catedrales. Algo que nos resulta difícil de entender hoy en día, pero que nos permite entender un poquito más ese fenómeno y ese dinamismo sobre todo. Por otra parte, hemos visto
antes que cada diócesis competía con las demás para tener la catedral más vertical, las torres y pináculos más altos, las naves más grandes. ¿Cuáles fueron las grandes ganadoras de esta carrera no escrita? ¿Qué catedrales góticas batieron récords? Bueno, Chartres y Burgos se llevarían el premio a la velocidad de construcción, como hemos comentado antes. Y Sevilla es la catedral gótica más grande del mundo, con 11.520 metros cuadrados. Por algo la llaman Magna Hispalensis. Desde luego, bien merecido el apodo. Piensa que fuera del estilo gótico solamente la superan en tamaño San Pedro del Vaticano y Nuestra Señora de Aparecida en Brasil. Y lo más peculiar de la Catedral de Sevilla es que se construyó aprovechando la planta de una mezquita anterior. Pero aunque Sevilla es la catedral gótica de planta más grande, la nave más amplia está en Girona. Muchos recordarán la escalinata de acceso a la Catedral de Girona, aparte de porque es impresionante, porque aparecía en la serie Juego de Tronos. Pues sí. Bueno, pues bien, esta catedral se construyó sobre el plano de una basílica románica anterior, cosa que sucedía a menudo, pero con muy poco espacio por las condiciones del terreno. Al principio empezaron a levantar pues, una nave central y dos laterales, cada una con su bóveda cruzada, que es la estructura más típica, pero como la iglesia románica anterior era pequeña, tenían poco espacio y el efecto no era lo bastante solemne. Así que lo resolvieron construyendo una sola nave de 23 metros de ancho. ¿Y cuál sería el récord de altura? Ay, el récord de altura. Es una pregunta difícil. Este récord se lo disputan dos ciudades alemanas, Colonia y Ulm, pero hablamos de iglesias que empezaron su construcción en la Edad Media y sin embargo no la terminaron hasta el siglo XIX, ya en estilo neogótico más que gótico. La Catedral de Colonia fue el edificio más alto del mundo entre 1880 y 1884, hasta que se inauguró en Estados Unidos el obelisco a George Washington. Y la de Ulm no es estrictamente una catedral, ya que nunca tuvo obispado y hoy en día, de hecho, es luterana. Pero los 167 metros de su torre la convirtieron en el edificio más alto del planeta entre 1890 y 1894, hasta que la destronó el Ayuntamiento de Filadelfia, un precursor de los rascacielos. Hoy hemos hablado largo y tendido de la importancia de la luz en la arquitectura gótica. ¿Cuál sería la catedral más luminosa? Bueno, eso depende de muchos factores, pero te puedo decir que el vitral emplomado más amplio está en York Minster, Inglaterra, con 156 metros cuadrados de superficie, que es una barbaridad. Y el récord de rosetón más grande se lo disputan entre Notre Dame de París, con 12,9 metros de diámetro, y la Catedral de Palma, cuyo rosetón alcanza, según algunas medidas, los 13,8 metros de diámetro. Desde luego no me extraña que lo llamen el ojo del gótico. Así es. Pero bueno, en fin, mi récord favorito, Isabel, es el de la bóveda más rara. La más marciana, que está en la Catedral de Lincoln. La bóveda del coro de San Hugo en esta catedral tiene un trazado excéntrico literalmente, o sea, asimétrico. Y el diseño es tan atrevido que la llaman Crazy Vault, bóveda loca. No se sabe quién la diseñó, pero en 1848 un catedrático de Cambridge aseguró que solo podía ser, en su opinión, obra de un francés chiflado. Palabras textuales. Bueno, eso es tirar balones fuera. Sí, un poco. Hablando de franceses, ay, qué recuerdo tan triste el del incendio de Notre Dame en 2019. La verdad, qué impotencia entre el irrefrenable avance del fuego. Sí, nos quedamos todos impactados. Sí. Menos mal que el gran rosetón no resultó dañado. En fin, hoy hemos repasado los éxitos del gótico, pero también en la Edad Media hubo fracasos, incendios, derrumbes, errores de cálculo. Muy cierto, no todos fueron éxitos. Lo que sucedió en Notre Dame en 2019 nos golpeó como una pérdida excepcional, pero la historia de las catedrales está repleta de pináculos tocados por un rayo, cruceros y cimborrios que se acaban desplomando por un peso excesivo, ataques, incendios, templos inacabados por falta de dinero también y, por supuesto, simples errores humanos de cálculo. Hay multitud de casos, pero el más paradigmático es el de Beauvais. Su bóveda sigue siendo la más alta de todas las sedes góticas, tan alta que no se sostiene sola. En 1248 se desplomó la bóveda del coro de la Catedral de Beauvais y hubo que reconstruirla. En 1573 se desmoronó la aguja, que debía haber alcanzado los 153 metros de altura. Y bueno, la nave central nunca se desarrolló. Beauvais es la catedral eternamente inacabada, un espléndido milagro vertical
que se sostiene gracias a refuerzos provisionales, pero eternizados. Desde vigas interiores hasta una serie de enormes abrazaderas de hierro que unen los contrafuertes desde el exterior para evitar que se desplome. Se podría decir que en Beauvais los maestros de la Baja Edad Media desafiaron los límites del gótico y perdieron. Aunque el resultado sigue siendo precioso. Precario, pero precioso. Sí, es una maravilla. ¿Qué nos sugieres para aprender más sobre las grandes catedrales del gótico? Bueno, para los amantes de las maquetas y los que quieran explorar los elementos constructivos del gótico al detalle, recomiendo el libro Cómo construir una catedral, de Malcolm Hislop con H. Lo editó ACAL en 2013. Es un libro de grandes dimensiones con ilustraciones deliciosamente minuciosas, incluso desplegables. Es una pasada. Hombre, no nos enseña realmente a construir una catedral en el jardín de casa, como podría deducirse del título Cómo construir una catedral, pero sí que desvela todos esos misterios que los maestros canteros pasaban de padres a hijos. Y para una visión más general, amena y bien contextualizada, recomiendo El enigma de las catedrales, del experto medievalista José Luis Corral. La publicó Planeta en 2012 y es interesante, entre otras cosas, porque desmiente bastantes mitos. Pues con estas 2 recomendables lecturas nos despedimos hasta el siguiente podcast de Historia y Vida. Muchas gracias, Ana. Hasta pronto. Gracias, Isabel. Nos vemos pronto. Nos vemos pronto.